Vamos a indagar un poco entre las razones que pudieran explicar por qué el chavismo en Venezuela habría perdido el control de su proceso electoral presidencial del pasado 28 de julio en la reelección de Nicolás Maduro, un proceso que el propio régimen tenía mucho interés en sacar bien, en ganar de manera fácil, porque le habría permitido una serie de ventajas, tanto nacionales como internacionales. Llamo la atención a que pudieran revisar un video anterior que hemos hecho con el nombre de Ganar Ganar, el pacto que se vino abajo, en donde se explica qué tipo de ventajas tendría el chavismo con un buen resultado. Pero pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues veamos. En el papel, el chavismo tenía todo en sus manos para conseguir un buen resultado electoral. Ello debido a que pues tiene en sus manos todos los instrumentos institucionales, los políticos, los económicos del país, todos los poderes del Estado. El poder ejecutivo, que intentaba reelegirse, el legislativo, el judicial, el electoral mismo, y el poder político policial, que son los 5 poderes reconocidos en la Constitución venezolana. Y todo parecía indicar también que estaba a su favor el poder popular, el apoyo de la gente, dado que se cuenta con una estructura social organizada y movilizada desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Y además, el régimen tiene la capacidad de imponer sus criterios y sus controles en los medios de comunicación. Eso en cuanto al manejo de las instituciones y al uso de los poderes, porque además, ya en la elección, el régimen supo imponer, sin mayores dificultades, los términos de la competencia. Por ejemplo, designó la fecha de la elección para el 28 de julio, el día del nacimiento del comandante Hugo Chávez, con toda la carga simbólica que eso significaba en el ánimo social. Otorgó inscripción a un total de 10 candidatos presidenciales, abanderados por 38 partidos políticos registrados. Solo el candidato oficial, el presidente del país, Nicolás Maduro, estuvo respaldado por 13 de esos 38 partidos políticos. La dispersión, por lo tanto, de los otros 9 aspirantes estaba en 25 partidos, lo cual apuntaba a un voto opositor muy fragmentado. A la vez, emitió una plantilla o una boleta de votación muy peculiar, que es notoriamente inducida a favor del oficialismo. Pero también el régimen eligió contra quién competir. Mediante vetos y sanciones, impidió algunas participaciones que le resultaban peligrosas o incómodas. El caso más representativo es el de María Corina Machado, quien había ganado abrumadoramente las elecciones primarias que había realizado la Plataforma Democrática, el grupo de oposición más significativo, y con eso pues le puso nombre a quién sería su contrincante. La llegada del emergente de última hora, Edmundo González, fue posible gracias a que en la confusión de la oposición solo pudo ser inscrito debido a una prórroga de 12 horas que se les otorgó una vez que había vencido el plazo oficial, y se le permitió debido a que la plataforma de la oposición había sido la firmante de los acuerdos de Barbados y políticamente no era conveniente dejarlos fuera. Por lo demás, se dieron solamente 21 días una vez inscritos. Los candidatos se dieron solo 21 días para realizar toda la campaña electoral nacional, y ya en el proceso de campaña pues se apretaron las condiciones prácticas de la contienda por parte del régimen, ejerciendo presión oficial y oficiosa para impedir las facilidades y los respaldos a la oposición, tanto en los medios de comunicación, en los medios de transporte y en muchos de los servicios. De tal manera que a los ojos observadores y especialistas quedó claro que la estrategia oficial se estructuró levantando un reto que sería imposible de superar por la oposición. Esa misma percepción la tenía el régimen. Por una parte, los pactos internacionales estaban amarrados, los acuerdos de Qatar y de Barbados, y por el otro, los hilos internos quedaban perfectamente sujetos. Había, por lo tanto, sobrada confianza en que se obtendría un resultado favorable y sin problemas. Sin embargo, algo salió mal. Los hechos y los datos indican
que a pesar del despliegue y de los controles que realizó el chavismo, le faltaron los votos suficientes. Y eso le descompuso totalmente el escenario. ¿Qué podemos decir sobre las fallas de una estrategia que lucía impecable e invencible? Esencialmente, 4 cosas. 1. El chavismo no estuvo preparado para improvisar frente a un escenario que fuera de perder. Es decir, la derrota no estaba entre sus opciones y no tenía por qué estarlo, no tenía cabida en sus planes, pues porque no había razones para ello, por todo lo que anteriormente he mencionado. Es más, ni siquiera se consideró la posibilidad remota de que alguien tuviera la capacidad de poner en cuestión la veracidad de los resultados oficiales que habrían de presentarse una vez realizada la elección. Mucho menos otorgaron credibilidad, y tal vez creo que ni atención, a algunas encuestas que previo a la elección, ya discretamente, anunciaban una tendencia favorable a la oposición. En esa condición mental y en esa condición anímica, pues el chavismo fue sorprendido por los acontecimientos del día de la elección. Y eso puede explicar las reacciones y las acciones accidentadas, algunas francamente incongruentes, que el régimen tuvo desde la misma noche del 28 de julio. 2. El gobierno perdió la sensibilidad frente al cansancio social. Supuso que la condición, el ánimo y la disposición de las personas se mantenía inalterable en los últimos años y eso orilló a un cálculo político equivocado. La economía deteriorada del país ha tenido mucho que ver, pero no ha sido solamente eso. No todo se explica a partir de una situación económica crítica y complicada. El cambio del ánimo social fue catalizado y profundizado por los efectos de la migración masiva, a la que se ha visto empujada casi una cuarta parte de la población. Los censos indican 33 millones de habitantes en Venezuela, y de los cuales entre 7,5 y 8 estarían fuera del país, lo cual ha sido una merma social muy significativa. Sin embargo, desde el régimen se menospreciaron los efectos profundos de este hecho, considerándolo más como un arma de negociación con los Estados Unidos. Quítame las sanciones, paramos a la gente regresa, mejoramos la economía, etc. Desde el punto complementario se vio también como una fuente de ingresos para las personas que se quedaban en el país por la recepción de las remesas que envían los que se han ido. Y en todo caso, también se vio como un factor de despresurización de las tensiones sociales internas. Tal vez muchos de los inconformes y de los opositores se habrían ido y eso pues no incomoda. Finalmente no se les dejó votar a la mayoría de ellos en el extranjero. Y por lo tanto no se identificó al fenómeno de la migración como un posible problema político, y en este caso electoral. Y es que el chavismo no alcanzó a ver que la migración extensiva, que es indeseable y complicada para la mayoría de los venezolanos, ha sido individual y socialmente muy dolorosa, tanto para quienes salieron como para quienes se quedaron. Porque a las personas se les ha roto la unidad básica de protección, esa unidad de refugio necesaria en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo actualmente. La gente de repente se quedó sin su país, sin su territorio, sin su terruño, sin su espacio vital, pero también sin su familia, sin el núcleo de respaldo más básico e importante. Y entonces algo muy íntimo y algo muy preciado se rompió en la sociedad. Frases que se estuvieron diciendo durante la campaña como quiero regresar o quiero que me los regresen, adquirieron un poder para mover voluntades mucho más allá del significado literal de estas palabras. Esa ruptura social tuvo un efecto político y electoral que dejó atrás a las lealtades de los liderazgos, al líder histórico, a los líderes actuales, a los compromisos y a las dependencias que se habían generado a lo largo de 25 años. 3. El régimen menospreció a la oposición. Perdió los reflejos para detectar los ajustes que se fueron dando en la capacidad política, estratégica, operativa, organizativa de la oposición. Oposición que primero consiguió ser reconocida en la mesa como una interlocutora legítima
particularmente la Plataforma Unitaria, y que después realizó acciones que no fueron bien valoradas por el chavismo. Por ejemplo, realizaron elecciones primarias muy exitosas. Se habla de más de 2 millones de votantes en esas elecciones primarias, a partir de la cual la oposición pulsó, mejor que el régimen, el ánimo de la sociedad venezolana. Ellos sí entendieron lo que estaba pasando en la gente y de ahí se dieron cuenta de que era su gran oportunidad. Lo ha dicho la propia María Corina Machado. Sin el 22 de octubre, sin las elecciones primarias, no hubiera sido posible el 28 de julio, la elección constitucional. Y es que a pesar de la dispersión partidista, también supieron mantener la unidad, a diferencia de lo que había sucedido en elecciones anteriores, donde la oposición se fragmentaba en grupos confrontados y peleados entre sí. En esta ocasión, el núcleo más representativo de la oposición supo mantenerse unido en torno a la Plataforma Unitaria. Y esto puso en evidencia que por mucho que existan partidos registrados en abundancia, la mayoría de ellos no significan gran cosa, más de 20 partidos, tanto en términos de representación social como electoral. Lo otro que hizo la oposición es que diagnosticó los puntos críticos para la elección. Sacó las conclusiones de las experiencias anteriores sobre la importancia de comprobar por cuenta propia la veracidad de los resultados electorales. Tener en las manos las pruebas de los resultados, ya fuera ganando o perdiendo, pero estar seguro de ellos con los resultados en la mano. Y por lo tanto, tuvo la capacidad de preparar a la cantidad necesaria de representantes y de testigos electorales para cumplir esencialmente con esa y única y más importante tarea: obtener las actas del escrutinio. Y finalmente tuvo la capacidad la oposición, tanto técnica como operativa, para presentar públicamente muy rápido y de manera creíble los resultados que tenía en sus manos. Por cierto, ellos refieren que en su operativo pudieron recuperar más del 80% de las actas, a pesar de los obstáculos que tuvieron. Y si esto fue así, puede estar significando una muestra de las grietas que existen en los controles de un gobierno que parece que lo controla todo. 4. Es probable que el sistema técnico de votación haya jugado en contra del propio régimen. Venezuela ha presumido de contar con un sistema electoral muy tecnificado, muy confiable, inviolable para llevar a cabo las elecciones. Y si eso es así, entonces hasta el régimen quedó atrapado en su propia seguridad. La suposición es razonable porque, a pesar de que se dijo de que el sistema fue alterado por la oposición para mostrar actas y resultados falsos, con unas misteriosas ayudas de hackers internacionales y cosas así, o al revés, a pesar de que se supuso que cuando el régimen no mostraba sus actas, en realidad estaba ganando tiempo para truquear los resultados y presentar posteriormente actas con resultados modificados a su favor, ninguna de las dos cosas realmente han sido demostradas. Lo que está claro es que mientras que la oposición mostró sus actas, se las mostró al mundo, el gobierno optó por guardar las suyas, que evidentemente las tiene, para proceder no por la vía electoral, sino por la vía judicial, ante sus tribunales, para darle legalidad a su propio resultado favorable. Y en ese punto estamos, con una conclusión de este largo proceso aún incierto, que habrá de vencer hacia finales del año, cuando deba de hacerse el relevo constitucional de un gobierno para el otro, ya sea la ratificación de la reelección de Nicolás Maduro, ya sea el resultado favorable para el candidato de la oposición, Edmundo González. En esta circunstancia, el chavismo se ha mantenido de manera cohesionada, actuando muy coordinado para conservar el poder. Sin embargo, la sacudida que les ha dado esta elección seguramente tendrá consecuencias internas en el futuro próximo. Es muy probable que en algunas cabezas del régimen ya se deben estar registrando y revisando el significado de estos hechos, porque notoriamente quiere decir que el bono de autoridad social heredado por Chávez en la persona de Nicolás Maduro ya está agotado. No pudo ganar la elección y lo están manteniendo por una decisión de Estado. Una vez que se calmen las aguas, en cualquier sentido, seguramente habrá reacomodos significativos al interior de las filas del chavismo. Yo diría que para los duros
ya no es Maduro, pero eso lo estaremos viendo.